Roma no castigaba para corregir, castigaba para dejar cicatrices que pensaran por los demás. No existía equilibrio, ni proporcionalidad, ni misericordia. Existía diseño, y cuando el diseño fallaba, alguien pagaba con el cuerpo. Déjame plantearte algo incómodo desde ahora. Si hubieras vivido en Roma y el Estado hubiera decidido que tu existencia era un error, ¿qué castigo habría usado tu cuerpo para educar a los demás sin necesidad de explicaciones? No es una pregunta teórica. Es una sentencia que dependía de una sola decisión mal tomada. Aquí comenzó la condena. No en el anfiteatro, no ante multitudes ebrias de sangre, sino en espacios fríos donde la ley no discutía. Aplastaba. Pocos se atreven a decirlo porque exige aceptar algo inquietante. Roma no improvisó su crueldad, la perfeccionó. No voy a contarte lo que ya conoces. No habrá héroes musculosos ni rugidos de bestias para entretener. Eso fue la fachada. Lo que importa ocurrió fuera de la arena, lejos del aplauso ritual, donde la humillación era más eficaz que la muerte. Aquí se castigaba a quienes rompían el orden invisible. Aquí el error no se corregía, se extinguía. La primera revelación es simple y duele. La muerte rápida nunca fue el objetivo. La muerte era solo el residuo final de un proceso más largo, uno diseñado para destruir algo antes que el cuerpo: la dignidad. El error se cometía en silencio, pero el castigo debía gritar incluso cuando la víctima ya no podía hacerlo. Imagina piedra húmeda bajo las rodillas. No mármol pulido, sino roca áspera, manchada de sangre vieja. Un hombre es obligado a inclinarse. No se le permite cubrirse. El frío no es casual. Es parte del mensaje. Cada respiración recuerda que ya no controla nada. Frente a él no hay verdugos enfurecidos, solo funcionarios concentrados. La eficiencia siempre fue más aterradora que la rabia. Un saco de cuero es arrastrado hasta el centro. No es simbólico, pesa, se mueve. Dentro hay vida comprimida, respiraciones agitadas, uñas golpeando piel animal. El condenado lo entiende antes de que nadie diga una palabra. Roma no explica, Roma ejecuta. Los golpes llegan primero, no para matar, para preparar. Varas teñidas de rojo oscuro abren la espalda una y otra vez hasta que el cuerpo deja de ser forma y se convierte en superficie. No hay gritos heroicos, solo aire escapando de pulmones que ya no coordinan. Entonces lo empujan dentro. Nunca entra solo. El cuero se cierra. El mundo se apaga. Dientes muerden donde no hay defensa. Garras buscan ojos. Algo frío se enrosca y ataca sin odio, solo instinto. El castigo no distingue culpabilidad, distingue función. Y cuando el saco es arrojado al agua, no hay celebración. El río se encarga del resto. El mensaje ya fue entregado. Aquí está la verdad que rara vez se dice. Este castigo no buscaba venganza. Buscaba aislamiento absoluto. Negar tierra, negar aire, negar cielo. El cuerpo no debía regresar a ningún lugar, ni siquiera a la memoria. El castigo no terminaba con la muerte, continuaba con el olvido. Pero esto era solo el inicio, el comienzo del catálogo. Roma entendió algo temprano. No todos los errores merecen el mismo final. La ley no era ciega, era selectiva y profundamente creativa. Tomemos a los traidores, no a los enemigos externos, sino a los que respiraban el mismo aire y aún así eligieron romper la estructura. Para ellos, Roma reservó un lugar visible, elevado, irrevocable. Un acantilado dominaba el centro político. Desde arriba se veía el foro, el lugar donde se decidía quién importaba. Desde abajo las sombras se acumulaban donde caían los cuerpos. No había ceremonia. El condenado era conducido hasta el borde. A veces no hacía falta empujarlo, bastaba un gesto. El equilibrio se perdía, el cuerpo caía. El sonido final no era un grito, sino un impacto seco que resonaba entre edificios que seguían con su rutina. La elección del lugar no era casual. El castigo ocurría donde todos podían verlo, incluso aquellos que creían estar a salvo. La caída no solo rompía huesos, rompía la ilusión de pertenencia.
El mensaje era claro. Quien traiciona es expulsado del centro, lanzado fuera del relato común. Algunos de los que cayeron allí habían sido útiles, incluso admirados. Eso hacía la advertencia más potente. Nadie está protegido por méritos pasados. La roca no recuerda favores. Los cuerpos no siempre se retiraban de inmediato. A veces permanecían visibles, deformados, imposibles de ignorar. La ciudad aprendía sin discursos. La piedra enseñaba mejor que cualquier ley escrita, y aún así, para Roma, esto seguía siendo relativamente rápido, limpio. Para quienes no merecían ni siquiera esa rapidez, existía algo más prolongado, más instructivo. La crucifixión no era una ejecución, era un proceso público de descomposición humana, tan degradante que los ciudadanos romanos estaban legalmente excluidos de él. No por compasión, sino porque la imagen destruía cualquier noción de pertenencia al sistema. El cuerpo era despojado, la piel abierta antes de llegar al madero. Látigos con fragmentos incrustados arrancaban capas hasta que el dolor dejaba de ser localizable. Luego venía el peso, un travesaño áspero sobre hombros que ya no podían sostenerlo. El recorrido era lento, las caídas frecuentes. La multitud no siempre insultaba, a veces observaba en silencio. El silencio también castiga. Cuando el cuerpo era fijado, no se buscaba una muerte eficiente. Se buscaba una respiración imposible. Cada intento por inhalar exigía levantar el propio peso contra clavos o cuerdas. El agotamiento era gradual. El tiempo se estiraba. El sol hacía su parte. Las horas convertían el dolor en una presencia constante, sin picos, sin descanso. Algunos duraban días, no porque fueran fuertes, sino porque el método estaba calculado para eso. Roma entendía el valor de la espera, dejar que el cuerpo se rindiera frente a quienes pasaban y continuaban con su vida. El mensaje no era «no hagas esto», el mensaje era «míralo hasta que se vuelva normal». Hubo momentos en que las carreteras se alinearon con cuerpos suspendidos, kilómetros de advertencia silenciosa. El olor llegaba antes que la vista. Incluso la descomposición comunicaba. Mientras tanto, dentro del ejército, el castigo tomaba otra forma. Aquí no se trataba de humillar al individuo ante extraños, sino de romper la confianza entre iguales. 10 hombres, un sorteo. Uno pierde. No hay verdugo externo. El castigo se ejecuta con manos conocidas. Golpes torpes al principio, luego más decididos. Nadie quiere prolongarlo, pero nadie se atreve a detenerlo. El cuerpo cae entre compañeros que ya no pueden mirarse a los ojos. La lección no es la muerte del uno, es la supervivencia de los 9 cargando con ella. Dormirán con ese recuerdo, lucharán con más ferocidad, no por honor, sino por miedo a repetir la escena. Y para quienes fallaban solos, sin excusa colectiva, el castigo era inmediato y total, frente a toda la unidad. Un gesto, luego todos contra uno. No había huida posible que no implicara una muerte aún más lenta después. La comunidad convertida en arma. Detente un momento. Observa el patrón. Nada de esto es impulsivo. Cada método apunta a una debilidad distinta. El apego familiar, el orgullo político, la resistencia física, la lealtad grupal. Roma no castigaba el crimen, castigaba la amenaza que ese crimen representaba. Y todavía no hemos llegado al espectáculo, a los animales, al fuego, a la destrucción de la memoria. Eso viene después. Porque antes, Roma necesitaba asegurarse de algo fundamental, que todos entendieran que el error no tenía marcha atrás. En el momento en que el castigo deja de sorprender, deja de obedecer. Roma llegó a ese punto sin anunciarlo, como llegan siempre las transformaciones más peligrosas, en silencio. El terror seguía funcionando, pero ya no con la precisión de antes, y eso obligó al poder a cambiar su forma de castigar. Aquí ocurre la segunda gran ruptura de percepción. Ya no se castiga solo al culpable, se castiga al incómodo, al que estorba, al que existe fuera de la forma correcta. El sistema no necesita pruebas cuando tiene miedo, necesita cuerpos disponibles. La frontera entre delito y sospecha
comienza a disolverse. Las palabras se vuelven elásticas. Deslealtad, impureza, conducta impropia, términos suficientemente amplios como para aplicarse a casi cualquiera. El castigo gana flexibilidad y con ella poder. El proceso ya no empieza con gritos ni cadenas visibles. Empieza con algo mucho más frío, un nombre anotado, un gesto breve del magistrado, una orden que no se discute. El condenado ya no es arrastrado. A veces camina solo, a veces incluso cree que podrá explicarse. Ese es el último error. El encierro previo no busca información, busca reblandecimiento. Espacios estrechos donde el cuerpo no puede estirarse del todo. Oscuridad interrumpida por ruidos metálicos que impiden el descanso. Cadenas que no inmovilizan completamente, pero recuerdan cada segundo su presencia. El cuerpo comienza a anticipar el castigo antes de recibirlo. La mente colabora. El miedo hace parte del trabajo. Roma entendió algo crucial. La anticipación duele más que el golpe. Cuando el castigo llega, ya no necesita dramatismo. No hay multitudes, no hay proclamaciones, solo ejecución eficiente. El cuerpo es tratado como material que debe desaparecer sin dejar residuos simbólicos. No todos merecen convertirse en ejemplo. Algunos solo deben dejar de existir, pero otros representan una amenaza distinta, no por lo que hicieron, sino por lo que podrían provocar. Para ellos, Roma desarrolló castigos incompletos, humillaciones que no destruyen el cuerpo, pero inutilizan al individuo. El condenado es expuesto, marcado, privado de estatus, honor, identidad pública. El cuerpo sigue intacto, pero socialmente queda anulado. Nadie lo toca después, nadie lo mira igual. El castigo no termina ese día, se prolonga en cada interacción futura. Aquí el terror cambia de forma, se vuelve económico. Nadie quiere perder su lugar, nadie quiere convertirse en advertencia ambulante. El castigo ya no necesita ejecutarse constantemente, basta con que exista como posibilidad. Los sonidos de la ciudad cambian. Ya no predominan los gritos ni los impactos secos. Aparecen los susurros, las conversaciones que se interrumpen cuando alguien entra, las puertas que se cierran antes de tiempo. El castigo ha salido del espacio físico y se ha infiltrado en la conducta cotidiana. Y entonces ocurre algo más grave. El sistema empieza a castigarse a sí mismo. Funcionarios que ejecutan órdenes que no comprenden. Soldados que participan en castigos cuya lógica ya no distinguen. Jueces que repiten procedimientos no porque crean en ellos, sino porque detenerse implicaría convertirse en sospechosos. El castigo deja de ser herramienta del poder y se convierte en su lenguaje interno. Nadie confía en nadie. Todos cumplen. En este punto, Roma ya no necesita justificar nada. La maquinaria está en marcha. El miedo ya no proviene del castigo en sí, sino de la posibilidad constante de ser incluido en él. La arbitrariedad se convierte en virtud. La incertidumbre paraliza mejor que cualquier ley clara. Algunos intentan huir, no del castigo sino del recuerdo, cambian de nombre, de ciudad, de oficio. Pero Roma tiene una memoria larga cuando le conviene y un olvido selectivo cuando le estorba. La huida rara vez funciona. Otros intentan anticiparse, denuncian antes de ser denunciados, participan con exceso, aplauden cuando no es necesario. El castigo ha producido su efecto más perverso, la autovigilancia. Aquí el cuerpo ya no necesita ser destruido con hierro o fuego. Basta con que permanezca tenso, atento, obediente. El terror se ha internalizado. Sin embargo, el sistema exige renovación constante, porque el miedo, como cualquier herramienta, se desgasta. Roma lo sabe. Por eso introduce castigos cada vez más difíciles de interpretar, no más visibles, más incomprensibles, castigos que no responden a una lógica evidente, castigos que parecen excesivos incluso para estándares ya brutales. El objetivo ya no es enseñar, es desorientar,
Cuando la gente no entiende por qué alguien es castigado, asume que el error puede estar en cualquier parte, incluso en sí misma. La atención se vuelve obsesiva, la conducta se vuelve mínima. No destacar se convierte en estrategia de supervivencia. Aquí el destino deja de depender de una decisión concreta. Depende de no sobresalir, de no opinar demasiado, de no existir con demasiada intensidad. El castigo deja de ser reacción, se convierte en clima. Y todavía no hemos llegado al punto de ruptura. Ese momento en que el sistema, alimentado por su propia brutalidad, comienza a volverse contra quienes lo diseñaron. Ese momento llega cuando el castigo empieza a subir. Los mismos mecanismos creados para aplastar a esclavos, desertores y traidores empiezan a rozar a magistrados, senadores, generales. No de forma abierta, no todavía. Primero como advertencia indirecta, un proceso judicial inesperado, una acusación vaga, un rumor que nadie se atreve a desmentir. El castigo ya no necesita ejecutarse para cumplir su función, basta con insinuarse. Un senador entra al foro y nota que las conversaciones se detienen. No hay insultos, no hay amenazas, solo una ausencia súbita de palabras. El silencio funciona como preámbulo. Esa noche duerme mal. Repasa decisiones pasadas, busca errores invisibles. El castigo ha comenzado sin tocarlo. Aquí el miedo cambia de textura. Ya no es físico, es anticipatorio. El cuerpo permanece tenso incluso en reposo. El sueño se fragmenta, el apetito disminuye. Roma no necesita encerrar a todos. Basta con que todos se sientan potencialmente encerrables. Los procesos se aceleran, las acusaciones se simplifican, los procedimientos se acortan. El castigo se vuelve maleable, demasiado útil. Algunos intentan resistir, no de forma abierta. Eso sería suicidio. Resisten con gestos mínimos. Retrasar una orden, pedir más pruebas, cuestionar un detalle técnico. El sistema registra esas anomalías con precisión. La respuesta no es inmediata. Roma siempre fue paciente. El castigo, cuando llega, lo hace con exactitud quirúrgica, no siempre con muerte, a veces con despojo, a veces con exilio, a veces con la lenta erosión de la reputación. El efecto es devastador porque no deja marcas visibles. Nadie puede señalar una herida, pero todos reconocen el resultado. El individuo deja de importar. Aquí el castigo adopta su forma más peligrosa. Ya no es advertencia para el pueblo, es recordatorio para la élite. El mensaje es claro: no controlas el mecanismo que crees dirigir. Este es el punto en que el poder empieza a temerse a sí mismo. Las decisiones se vuelven defensivas. Nadie actúa por convicción. Todos actúan para evitar sospechas. El sistema se ralentiza. La paranoia sustituye a la estrategia. El castigo, diseñado para mantener el orden, comienza a producir rigidez. Roma entra en una fase crítica. Necesita castigar más para ocultar que ya no entiende del todo por qué castiga. Aquí ocurre la tercera transformación del terror. Ya no es advertencia, ya no es corrección, es inercia. Los funcionarios ejecutan procedimientos sin recordar su propósito original. Los soldados obedecen órdenes contradictorias. Los jueces repiten sentencias porque cambiar algo implicaría reconocer que el sistema puede equivocarse. Y un sistema que se cree infalible no puede permitirse dudas. El castigo se automatiza, se aplica por protocolo, por costumbre, por miedo a detenerlo. En ese punto, la violencia deja de ser excepcional y se convierte en ruido de fondo. El pueblo lo percibe, no siempre de forma consciente. Algo cambia en el aire. La admiración se mezcla con resentimiento, la obediencia con fatiga. El castigo, antes intimidante, comienza a sentirse desesperado. Algunos se atreven a hablar en privado, no para desafiar, sino para preguntar: ¿hasta cuándo? Nadie responde. La pregunta misma ya es peligrosa. Aquí aparece una grieta irreversible. Cuando el castigo pierde legitimidad simbólica, solo le queda aumentar en intensidad. Pero cada aumento reduce aún más su credibilidad.
Es un círculo cerrado. Roma responde como siempre ha respondido, con más control, más procedimientos, más castigos diseñados para recuperar el efecto perdido. No entiende que el problema ya no está en el método, sino en la saturación. El terror ha sido usado tantas veces que ha dejado de sorprender. Y lo que no sorprende, no paraliza. Hay una última etapa que ningún imperio reconoce mientras aún respira. No porque no la vea, sino porque admitirla implicaría aceptar que el mecanismo central ya no funciona. Roma llegó a ese punto cuando el castigo dejó de producir orden y comenzó a producir ruido. En esta fase, la violencia ya no corrige ni intimida. Solo ocupa espacio. Se ejecuta porque siempre se ha ejecutado, porque detenerla equivaldría a confesar que el terror fue la única lengua que el poder aprendió a hablar. El problema ya no es la cantidad de castigos, es la dependencia. Roma no sabe gobernar sin ellos. Las ejecuciones continúan, los rituales se repiten, las sentencias se pronuncian con fórmulas idénticas, pero el efecto es distinto. Donde antes había tensión absoluta, ahora hay costumbre. Donde antes reinaba el silencio total, ahora sobreviven murmullos que no se apagan del todo. El castigo deja de trazar límites claros, se vuelve errático, impredecible, a veces excesivo sin causa visible, a veces indulgente donde antes habría sido implacable. Esa inconsistencia no humaniza al sistema, lo vuelve sospechoso. El miedo deja de ser vertical, se dispersa, apunta en todas direcciones. Nadie sabe exactamente qué conducta activa el castigo. Y cuando la regla es invisible, la obediencia deja de ser estratégica y se vuelve puramente defensiva. Aquí aparece la parálisis. Los funcionarios dudan antes de firmar. Los soldados ejecutan con rigidez mecánica, no por convicción. Los jueces se refugian en precedentes vacíos. El castigo sigue existiendo, pero ya no está sostenido por creencia, solo por inercia. La violencia continúa, pero ya no convence. El pueblo lo percibe como fatiga acumulada. El castigo ya no provoca temor inmediato, sino agotamiento emocional. La gente aprende a mirar sin absorber, a escuchar sin registrar, a seguir adelante. Ese es el punto más peligroso para cualquier poder basado en el terror, cuando el miedo deja de entrar. Roma responde como siempre ha respondido ante la pérdida de control, intensificando sin dirección, más castigos, más procedimientos, más vigilancia, más sospecha. Cada aumento confirma lo que intenta ocultar, que el castigo ya no es suficiente. La maquinaria se vuelve pesada, costosa, lenta, requiere más recursos para producir menos efecto. Cada ejecución consume capital político que ya no se recupera en obediencia. Y entonces ocurre lo inevitable. El castigo comienza a fragmentar el propio poder. Las facciones internas se culpan entre sí. Unos reclaman más dureza, otros piden discreción, otros proponen reformas superficiales que no tocan el núcleo del problema. Nadie cuestiona el fundamento, todos discuten la forma. El terror, que debía unificar, ahora divide. Algunos castigos empiezan a ser cuestionados en privado, no por moral, sino por eficacia. ¿Sirvió? ¿Valió la pena? Preguntas que antes no se formulaban. La mera existencia de esas dudas revela que el sistema ya no se cree a sí mismo. Aquí el castigo deja de ser instrumento de control, se convierte en síntoma. La violencia adopta una postura defensiva. Se aplica para tapar grietas, no para construir estabilidad. Cada acto es reacción, no estrategia. Roma ya no dirige el terror. El terror dirige a Roma. El cuerpo castigado deja de ser advertencia y se convierte en residuo. Algo que estorba, que ensucia, que conviene retirar rápido para no incomodar. El castigo empieza a ocultarse, no por compasión, sino porque su visibilidad ya no produce el efecto esperado. El sistema entra en contradicción permanente. Necesita mostrar fuerza, pero teme mostrar demasiado. Necesita castigar, pero teme el desgaste que cada castigo genera. Ese equilibrio imposible no se sostiene.
Y entonces, sin proclamaciones ni fechas memorables, ocurre el cambio definitivo. El castigo deja de ser temido y empieza a ser interpretado. La gente compara, analiza, relativiza, encuentra inconsistencias, y donde hay interpretación, ya no hay dominación absoluta. Roma sigue en pie, las estructuras permanecen, las órdenes se cumplen, pero algo esencial ha muerto. El terror ya no define el comportamiento, solo lo acompaña. El orden se mantiene por hábito, no por convicción. Aquí se revela la verdad final que Roma jamás quiso admitir. Ninguna civilización puede sostenerse indefinidamente sobre el castigo sin volverse prisionera de él. Lo que comienza como herramienta termina como dependencia. Lo que se perfecciona demasiado deja de obedecer. El castigo, que debía garantizar permanencia, acelera el desgaste. Cada acto de violencia institucional reduce la reserva simbólica que lo hacía efectivo. Cada cuerpo destruido deja menos control del que promete. El colapso no llega como incendio ni invasión inmediata. Llega como vaciamiento, como pérdida de sentido, como una estructura que sigue funcionando, pero ya no sabe para qué. Roma no cayó el día que dejó de castigar. Cayó mucho antes, el día en que castigar fue lo único que supo hacer. Eso es lo que los monumentos no dicen. Eso es lo que las ruinas no explican. Eso es lo que el pasado esconde detrás de su grandeza de piedra. En relatos brutales, este final no ofrece consuelo, ofrece una advertencia silenciosa. No sobre Roma, sino sobre cualquier poder que confunda el miedo con estabilidad y la violencia con control. El castigo puede construir orden, pero cuando se convierte en lenguaje único, también escribe la fecha de caducidad del imperio que lo perfeccionó.